tomado ya en el año 2023 acerca de lo que es ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Somos hacedores de la palabra de Dios. Dios nos está instruyendo, nos está guiando, nos está enseñando a que no solo seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Y lo que hemos estado viendo pues es que Jesús hacía todo lo conforme a lo que vio hacer al Padre o lo que veía hacer al Padre. Jesús decía a sí mismo y decía que Él y el Padre uno eran. No eran de la Alianza Lima, no es que decían uno somos, sino hablando de una unidad, una perfecta unidad, decían el Padre y yo uno somos. Quiere decir que lo que el Padre tenía en su corazón con respecto a la humanidad, al hombre, Jesús lo mostraba aquí en la tierra. No hay nada de lo que Jesús haya hecho aquí en la tierra, lo que podemos leer en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y poder ver de lo que Jesús había hecho aquí cuando estuvo aquí en la tierra, que haya sido fuera o que no haya sido conforme a la voluntad de Dios. Porque ellos son Dios mismos y ellos estaban en una unidad perfecta que dice la palabra, que Jesús decía que el Padre y yo uno somos. Tenemos un mismo sentir, una misma manera de actuar, una misma manera de pensar. Entonces hemos estado escuchando, hemos estado guardando esta palabra en nuestro corazón acerca de que Jesús hacía todo conforme lo que el Padre le había dicho. El mismo rol que tenía el Hijo hacia el Padre, ahora nosotros lo tenemos de cuerpo a cabeza. Digamos que hay una similitud, un símil de cómo es el Padre con el Hijo y cómo somos nosotros el cuerpo de Cristo. ¿Con quién? Con Jesús, que es nuestra cabeza. ¿Ustedes saben que son llamados el cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo pues es llamado así por la Biblia. Nos da a entender también una dependencia del cuerpo a Cristo, a Jesús. Es interesante que cuando nosotros escudriñamos, meditamos un poco acerca de esto de la cabeza y el cuerpo, llegamos a ciertas conclusiones obvias que nosotros entendemos. Por ejemplo, sabemos que una extremidad, una parte del cuerpo que está amputada o sacada del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? No puede producir ni hacer nada por sí solo. ¿O sí? ¿O han visto usted por ahí un pie, un brazo dibujando, pateando pelotas? No, ¿verdad? No es imposible ver una extremidad, ver una parte del cuerpo que no está unido al cuerpo, haciendo o produciendo o teniendo vida. Ustedes recuerdan haber visto seguro esta película de la hermana Bethany Hamilton, que era una surfista que fue atacada por un tiburón y perdió el brazo. Sin embargo, ella siguió, porque conocía a Dios, conocía acerca de la voluntad de Dios para con su vida, siguió haciendo el deporte, siguió glorificando en todo lo que sea Dios. También hay otras personas, músicos, que han perdido una extremidad. Yo conozco a Rick Allen, que es un baterista de una banda que no tiene un brazo y tiene una parte biónica. Pero en todo esto sabemos que el cuerpo, esa parte del cuerpo sin estar unido al cuerpo, no puede hacer nada. Ustedes se han dado cuenta que puede haber alguien que pueda ser un buen pintor, pero si está sin la mano, el talento no está en la mano. La gloria está en el cuerpo, la gloria está en la cabeza. Por eso que cuando uno dice, qué bien juega este varón al fútbol, claro, algunos agarran y hacen el ademán de limpiarle el botín, ilustrarle el botín, ¿no? Pero ¿a quién dan gloria, a quién dan gracias? Es a la cabeza, se acercan a la cabeza o le hablan al pie, qué bien juegas. No, ¿verdad? Porque la gloria siempre está en la cabeza, siempre está en lo que es ahora para nosotros en Jesucristo. La Biblia dice que nosotros separados de Dios nada podemos hacer. Y todo lo que podemos hacer es resultado o viene de ¿qué? De estar unidos en Cristo Jesús, a nuestra cabeza. Amén. Entonces estamos entendiendo este panorama porque Cristo es nuestra cabeza y la gloria solo le pertenece a Él y la gloria proviene de Él. Y esto nos da a entender, como iba diciendo, narrando a ustedes, que un cuerpo amputado, un cuerpo quitado no podría producir ni hacer nada. ¿Qué es lo que necesita un cuerpo para que produzca algo? En este caso, cada órgano, cada extremidad, cada miembro necesita, yo encuentro dos factores. Primero, la unión en el cuerpo y la otra es la sangre que provee el cuerpo mismo para que este cuerpo, por más que nuestros dedos estén unidos a nuestro cuerpo, ¿por qué no se mueren? ¿Por qué no se cangrenan? ¿Por qué no se caen? Porque hay sangre recorriendo por nuestras manos, sangre recorriendo por nuestros pies, por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso nos hace pensar también y nos da a entender
ahora con esta imagen lo que decía, por ejemplo, Pablo a Efesios 2:13. Dice, pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos o han sido hechos uno por la sangre de Cristo Jesús. También dice la Biblia, y hemos escuchado eso en Levítico, que Dios revela que la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué es lo que nos une al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nos une a nosotros y produce esa unión? La sangre de Jesucristo. La sangre es lo que nos produce y lo que nos hace estar ahora unidos con Cristo. Que Él haya derramado su sangre en la cruz del Calvario nos da seguridad de dos cosas. Primero, de que estamos unidos en el cuerpo de Cristo, y segundo, de que hay vida que le pertenece al cuerpo que ahora está en nosotros. Amén. Teniendo esta imagen mental, vamos a ver entonces lo que el sacrificio de Cristo representa para nosotros y la obra perfecta de Cristo, porque en la obra perfecta de Cristo hay algo que ha pasado importante hacia nuestras vidas, es que hemos sido restituidos. Digan restituidos. Cuando el hombre cayó, pecó, se separó, murió espiritualmente y estuvo alejado de Dios, la Biblia dice que fueron destituidos, de la gloria de Dios. Mas cuando han recibido vida a través del Hijo, han sido ahora vivificados, están ahorita, unidos al cuerpo, y ahora han recibido vida. Y la gloria de Dios, la gloria que tiene la cabeza, también ha pasado al cuerpo. Y Jesús explicó todo esto usando el ejemplo que yo voy en esta noche a superponer. Voy a agarrar dos parábolas y las voy a poner unas sobre otras para darnos cuenta de que hablan de lo mismo, acerca de recibir las palabras de Dios, de obedecer las palabras de Dios, pero desde una perspectiva de amor. Estamos en el 14, ya 15 ya, pero el amor no se ha acabado, porque el amor no es de un día, el amor de Dios en nuestros corazones es eterno, no muere, porque no es nuestro amor, es el amor de Dios. Y como Dios es eterno, no acaba ese amor en nosotros. Entonces, vamos por lo primero, vamos a ir a la parábola de la vid y el sembrador, acerca de Jesús hablando acerca de él mismo y el Padre, que está en Juan capítulo 15, entonces vamos por ahí. Yo ya la semana pasada estuvimos escudriñando un poco en las escrituras acerca de esto, de la importancia de lo que decía Jesús. Él decía, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Y así ustedes van a pedir todo y se os dará. Había dos factores para que la fórmula funcione. Primero era que permanezcamos en Él, o que estemos unidos a Él, o que moremos en Él. Pero a continuación Jesús decía, y mis palabras tienen que ¿qué? Permanecer en vosotros. Mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Entonces, vamos aquí a la vid y los pámpanos. Y en este contexto de Juan capítulo 15, encontramos a nuestro Señor Jesús, nuestra cabeza, hablando con sus discípulos judíos de manera más íntima ya, de manera más más cercanas, porque ya estaban a pocas horas de que Jesús mismo entregue su vida, le dé en favor de nosotros, y él ya tenía estas conversaciones ya directas con el pueblo, con sus discípulos cercanos. Tenía conversaciones directas donde él mostraba y revelaba cosas que no les había revelado a todos, cosas y chispazos de lo que él ya había hecho. Miren, en un capítulo anterior él ya les había dado la promesa del Espíritu Santo. Nunca les había hablado a los judíos acerca del Espíritu Santo, de que vendría de tal manera como lo hizo en estos momentos cuando él ya iba a entregar su vida. Y Jesús estaba acá en una comunión íntima con sus discípulos, hablándoles. Dentro de todas estas enseñanzas les muestra la vid y los pámpanos. Y comienza diciendo de esta manera, para que entendamos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tal vez nosotros hemos escuchado acerca de esta parábola o de esta enseñanza desde un punto de vista donde se nos habla acerca de perder la salvación o de permanecer en la salvación. Porque cuando leemos esta historia o hemos escuchado, vemos a un Señor que quita pámpanos y que los arroja y que dice que los tira y el fuego los consume. Entonces todos lo relacionamos con el infierno. Jesús estaba hablando acerca de la salvación aquí en este pasaje. Pues bueno, meditándolo y por la revelación del Espíritu Santo nos damos cuenta que no es así. Jesús en ningún momento estaba hablando acerca de la salvación, si se perdería
o si se podría mantener solo permaneciendo en Él y que sus palabras estén en nosotros. Porque llegaríamos a pensar o sacaríamos la justicia de Dios dentro de nuestras vidas. Jesús es la promesa fiel, la palabra fiel. Él no ha cambiado. Él no vino a dar un mensaje a los judíos y luego cambió porque estaba con sus discípulos o porque les iba a hablar a los gentiles. No, Él tenía cada parte o cada enseñanza de acuerdo a quienes se dirigía, pero la verdad siempre era la misma. La verdad siempre era una sola. Entonces, Jesús acá no está hablando acerca de la salvación eterna, ni del cielo ni del infierno, o de mantener nuestra salvación o de poder perderla si no permanecen las palabras de Dios en nosotros. Veamos desde el principio y veamos cómo el Espíritu Santo mismo revela todo esto. Inicia diciendo, como lo acabamos de leer, Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Les hago una pregunta, iglesia de Dios, en esta noche. ¿Quién es la vid? Jesús está hablando y les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Y luego caracteriza a Dios Padre y dice, ¿y mi Padre es el qué? El labrador. Jesús habla acerca de su gloria primero. Él dice, yo soy la cabeza, yo soy la vid verdadera, en quien van a producir los pámpanos, de quien van a tomar los pámpanos para poder llevar fruto, como dice más adelante, como dice en los siguientes versículos. Y el Padre es el labrador, aquel que cuida, aquel que limpia, como también dice más adelante, aquel que es el que está más interesado por los frutos. Cuando el labrador busca frutos, díganme, ¿a quién mira? Mira la vid, no mira los pámpanos. A veces hay frutos pequeños escondidos detrás de hojas, pero cuando el labrador quiere buscar frutos, mira a la vid. Y cuando Dios quiere buscar frutos, ¿a quién mira? ¿Te mira a ti? ¿Mira tus obras? ¿Mira tu condición? ¿O mira a Jesucristo? A ver, iglesia, estamos acá, no se distraigan. Por ahí ten el micro de afuera, pero no se distraigan. Jesús nos enseña y nos revela que lo que Dios hace para buscar frutos en nuestra vida no es buscarnos a nosotros mismos, es buscar a la vid, la fuente. Ahora, qué interesante es que nosotros como creyentes entendamos esta revelación y nosotros nos veamos en Cristo Jesús. No nos vamos a ver en nuestras propias obras porque no vamos a producir nada. Un pámpano o una rama que no permanece en la vid, que está separada, no puede producir nada. Y el labrador no busca ramas en el piso para hallar frutos porque es imposible que se encuentren ahí. Él va y mira a la vid. Déjame decirte esta noche que Dios, cuando quiere tu obediencia, no te está mirando a ti. No está como un Dios asado y buscando, a ver, mis hermanos de Zoe ya me estarán obedeciendo, ya estarán haciendo las cosas bien. No, Él está mirando a Cristo Jesús. Y para que esta obediencia se produzca en nosotros como los pámpanos, las ramas, tenemos que mirar a nuestra fuente, a Cristo Jesús. Ahí en esta unión dice que llevamos nosotros frutos. Dios no está, como les digo, mirándonos a nosotros en nuestras propias obras, nuestras propias fuerzas, para ver si nosotros podemos producir algo. De antemano les digo que todo lo que vamos a producir es un fruto que a Dios no le agrada. Pasó con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué dice Jesús, yo soy la vid verdadera y no dice yo soy la vid? ¿Es que acaso hay otro vid? Bueno, la Biblia revela que el pueblo de Israel era un tipo de vid también que se había revelado en la palabra. Cuando nosotros leemos Salmos 88 y leemos también Isaías 5:2, dice así, ustedes, bueno, me dan ahí en la pantalla, dice así, hiciste venir, Salmos 88 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿De quién está hablando acá? ¿De qué vid está hablando? Del pueblo de Israel. ¿Quién es lo que salieron de Egipto? El pueblo de Israel salió de Egipto, los echó a las naciones que estaban en el pueblo en la tierra prometida y la plantó ahí, ¿verdad? Ahora, también dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 2, dice, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, hablando también del pueblo de Israel, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Y qué esperaba el labrador? Esperaba que diese uvas, pero ¿qué dio? Dio uvas silvestres o amargas, como dice en el original. Cuando Dios hizo que todo lo que debería hacer para que el pueblo de Israel produzca, hay algo que no pudieron hacer. Porque sí produjeron,
pero no era el fruto que Dios le agradaba. No era el fruto que el labrador buscaba, porque había plantado, había puesto todo, había visto una torre en medio de ellas, había hecho un lagar, y lo común y lo natural que era que esperar era que produzca uvas dulces, pero produzco uvas amargas. ¿Qué representa el pueblo de Israel? La ley de Dios. Cuando uno está bajo la ley, cuando uno está no bajo la gracia, no bajo la justicia de Dios, lo único que vas a producir son uvas amargas en tu vida. Lo único que vas a poder generar son frutos que tal vez a lo mejor a ti te agraden, a lo mejor a tu carne le agraden, pero a Dios no le va a agradar, a Dios no le va a gustar. Dios no es lo que busca. Dios no está buscando en nosotros uvas amargas o silvestres. Él está buscando unas uvas dulces o uvas que vayan conforme a lo que Él quiere. Y es por eso que tenemos que entender y poner siempre de antemano que nosotros bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios es donde recién nosotros podemos hacer este ejercicio de obediencia conforme al corazón de Dios. La obediencia en el Antiguo Testamento era una obediencia que se sostenía bajo las propias obras, que se sostenía bajo el esfuerzo humano, que sin embargo necesitaba ayuda y sacrificios de animales. O sea que la obediencia no alcanzaba para poder satisfacer la justicia de Dios. Ahora bajo Jesucristo, bajo la gracia de Dios, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, ahora nosotros sí podemos obedecer a la manera de Dios. ¿Cuántos pueden dar un buen amén por eso? Puedes decirle a tu vecino, ahora podemos obedecer. No te hagas el loco. Amén. Porque cuando el pueblo de Israel quería obedecer, por más que quería, hacía, nunca pudo producir lo que el labrador estaba buscando. Ahora nosotros tenemos una ventaja maravillosa, que estamos en la vid verdadera y podemos producir lo que Dios está buscando. Ahora, si alguien quiere producir lo que le agrada al Padre, tiene que estar en la vid verdadera. No hay otra manera, no hay otra forma. El versículo 2 dice así, me lo ponen ahí, lo tengo aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Jesús, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve. ¿Cuál es el deseo del labrador? Según lo que Jesús está revelando acá. Que llevemos más fruto. Pero también expresa y también dice Jesús que aquel que no lleva fruto, o aquel que en él no lleva fruto, dice la vid, lo quitará. Y como les dije de un inicio, no se asusten porque no estamos hablando acerca de la salvación. Estamos hablando de la acción de Dios para que la vid o para que los pámpanos puedan llevar más fruto. El versículo que nos habla acerca de esto, bueno, es el de Juan capítulo 2, capítulo 15, que estamos en el versículo 2, nos hace entender que Dios es el más interesado en nuestra obediencia. Mis hermanos de la gracia de Dios, a ustedes que a lo mejor decimos, bueno, en la gracia de Dios no necesitamos la obediencia de Dios. No, el Señor quiere que nosotros llevemos más fruto. Dios es un Dios que en la gracia está interesado en nuestra obediencia. Dios sí quiere que su pueblo le obedezca. Dios sí quiere que su pueblo actúe en la obediencia. Por eso si no pusiese o no revelase el Espíritu de Dios que Él desea o quita pámpanos para que la vid pueda llevar más fruto. Porque ese es el deseo de Dios. Dios sí está interesado que la gente de la gracia de Dios pueda caminar conforme a lo que Él ha hablado. Así que no hay que tratar de invertir o acomodar las cosas diciendo, bueno, es que Dios en la gracia no está interesado en nuestra obediencia. Sí está interesado en tu obediencia de la manera correcta, tú unido a la vid, tú mirando a Jesucristo. Es más, Dios sabe que la única manera para que haya esta obediencia que le agrada es que uno esté en la vid, que uno esté en la cabeza, que uno esté unido a Jesucristo. No hay otra manera. Y eso yo lo voy a superponer con lo que es la mayordomía y los mayordomos y los talentos que Dios les encargó. Vamos a Mateo 15, y en Mateo 15, en el versículo 14, ya tienen ustedes en mente esta historia de la vid, ya saben cómo Jesús estaba hablando acerca de los pámpanos, la vid y el labrador, y esta historia también la vamos a poner a un costado y la vamos en nuestra mente a poner al lado de
los siervos fieles y el siervo infiel. Cuando Jesús está hablando en Mateo 15, 14, encontramos a Jesús comparando la óptica divina, ¿no? Enseñando, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y que entregó sus bienes a sus siervos. Mateo 25, 14, sí. Discúlpenme, Mateo 25, 14. Encontramos a Jesús aquí comparando o trayéndonos, revelando a la gente que cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios es semejante o funciona así. Y comienza a narrarles diciendo que hay un hombre que tenía sus bienes y que se fue de viaje. ¿Quién es este señor? Porque dice que era un amo. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es el Señor de ustedes, iglesia? ¿Qué somos nosotros? Sus siervos. Aquí estamos nosotros representados como Jesús, como el Señor que se fue, pero que pronto va a volver, porque yo espero la venida de mi Señor Jesucristo y espero que ustedes también. Y si no, los va a agarrar de sorpresa, pero estamos esperando y estamos convencidos de que Él vendrá por su iglesia, por nosotros. Y esta historia comienza diciendo que el reino de los cielos funciona así y es semejante a este hombre, a este señor, este amo que se va de viaje y que encarga a sus siervos. A uno le dice y le da 5 talentos o 5 monedas de oro para que esa persona las pueda administrar. Al otro le da 2 y al tercero le da 1. Y dice la palabra de Dios que este señor fue de viaje, este amo se fue de viaje. Y que cuando vino ¿a qué? A pedir cuentas de lo que les había dado. Cuando este señor viene, dice que llama al primero y le dice, ya llegué, ¿qué has hecho con lo que yo te he entregado? Y la actitud de este primer siervo es muy interesante porque él dice, Señor, los 5 talentos que tú me entregaste, o sea, él reconocía que esto era ¿de quién? Del amo, del Señor. Los 5 talentos que tú me entregaste, los negocié, los invertí y aquí está lo que te pertenece. ¿A quién dio la gloria de todo? Al Señor. Llamó al segundo y vino el segundo y le dice lo mismo. Señor, los 2 talentos que tú me entregaste, aquí está, yo los negocié y aquí están 2 más. Miren, se dan cuenta que estos dos siervos, esos 2 mayordomos funcionaron en este principio de la siembra al 100 por 1. Porque de sus 5 multiplicaron 5, de sus 2 multiplicaron 2. Lo que Dios les había dado, ellos lo multiplicaron al 100%. Pero el tercero era un bendecido, porque ni al 30 ni al 60. Vino el tercero y dice así la palabra de Dios describiéndolo. Pero llamando al tercero, en Mateo 25, 24, dice así. Bueno, si me pueden poner ahí la pantalla, ese sí lo tengo. Dice, pero llamando al tercero, o llegando también el que le había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que le dice a continuación el Señor? Siervo inútil, siervo infiel. No hiciste lo que debiste hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor de Dios en todo esto de la obediencia? De hacer y escuchar. Miren la concepción que tenía este siervo, este tercer siervo que tenía este amo, porque cuando viene a pedir cuentas le dice, Señor, yo te conocía que eres un hombre duro. En el original dice un hombre rígido, un hombre severo. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mi pregunta es, ¿era la misma percepción de este siervo la misma que los 2 primeros? Yo me puse a pensar y decía, bueno, los 2 primeros, incluso la palabra de Dios no les dice que el amo les dice, inviértalo, desarróllenlo, no les dice nada. Dice que les dio sus talentos y se fue. Hubo una reacción natural de estos siervos de poder generar ingresos para su amo. Había una óptica de estos siervos que amaban a su Señor. Pero con el tercero no era así, porque el tercero lo veía como alguien duro, alguien malo, alguien rígido. Es por eso que yo les digo que la importancia que nosotros tenemos
que tener al ver a nuestro Dios. Si tú tienes un concepto o una imagen de Dios como duro, rígido, severo contigo, eso no te va a permitir obedecer o mostrar los frutos, traerle delante de Él lo que Él quiere de ti. Los dos primeros siervos trajeron lo que le agradó al Señor. Sin embargo, ese tenía un concepto equivocado, porque ese no era un señor malo ni un amo malo. Yo creo que esta declaración que él hace es porque él nunca entendió la mentalidad del amo, del Señor. Porque él decía, tú siembras o tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es que este era un negociante. El Señor tenía otra mentalidad de negocio. Estaba viendo las cosas desde otra óptica, mientras que él pensaba que lo que él tenía que comer o lo que él tenía que hacer era solo lo que podía producir. Mientras que la mentalidad del reino de Dios era una mentalidad diferente. Él lo veía como, Señor, yo pensé que tú eras alguien que tomabas lo que se te daba la gana y hacías lo que se te daba la gana. No, el Señor tenía otra mentalidad, otra manera de vivir y de generar ingresos que lo hacía un hombre muy poderoso. Y los dos otros servidores, los dos otros siervos entendían el corazón de su amo y podían y hacían negocios con esto. Pero el concepto que uno tenga para con Dios es muy importante en nuestra vida, porque de eso dependerá si tú vas a poder obedecerle o no. Como tú mires a Dios, como tú tengas o como tú te relaciones o tengas la imagen de Dios para contigo, va a determinar si tú vas a poder al final obedecer y traer los frutos que Dios quiere y que Dios demanda de nosotros. No como una carga, sino porque Él es un Dios soberano y la gloria es para Él. Dice a continuación, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Cuál es la raíz del miedo en este pasaje? ¿Cuál es la raíz o lo que produce temor en la vida de las personas? Es que no conocen al Dios de amor. Es que no conocen que Dios los ama. ¿Por qué tú, siendo creyente y escuchas la palabra y vienes y sabes que Dios está contigo, cuando hay alguna necesidad tienes miedo y te escondes? Porque el concepto que tú tienes de Dios, de esa área específica en tu vida, no es el Dios de amor dispuesto a ayudarte y dispuesto a atenderte y siendo Él tu proveedor. Es una imagen totalmente diferente. Y esto es un temor, y esto produce un temor en nuestra vida. Cuando uno no cree o no ve a Dios de la manera que Dios se muestra, eso trae temor. ¿Qué es el temor? Lo opuesto al amor. Los ojos que tenían estos siervos eran ojos de amor para su Señor. ¿Por qué? Porque el amo, el Señor, los había amado primero. Pero este último tenía su mente en otras cosas. Él siempre se enfocaba en lo único lo que podía generar, en lo que podía hacer. No sabía nada acerca de inversiones, no sabía nada acerca de la mentalidad que tenía su Señor. Y esto lo llevaba a pensar que él era un amo duro, rígido. Pero gracias a Dios que envió a Cristo Jesús, que es la manifestación de su amor, que es lo que representa a Dios aquí en la tierra para conocerlo a Él. ¿Cómo tú puedes conocer a Dios y cómo puedes tú conocer el amor de Dios? Conoce a Jesús. Conoce a Jesús. Si tú quieres conocer qué tan grande es el amor de Dios, conoce a Jesús. Si tú quieres conocer hasta dónde llega el amor de Dios, conoce a Jesús. Si tú quieres saber cómo es Dios con tus finanzas, conoce a Jesús. Si tú quieres saber cómo es Dios con tu salud, cómo es Dios o qué quiere hacer Dios con tu vida física, conoce a Jesús. Y cuando conozcamos y entendamos y se nos revele lo que es Jesús y lo que es el Señor en nuestras vidas, nuestra percepción de ese Dios rígido, duro, que nos hace tener temor en vez de ir confiadamente a Él, va a desaparecer. Y saben que es importante esto, es muy importante, porque así vamos a ser siervos útiles. Hablamos acá de obedecer la palabra, hablamos acá de oír y hacer la palabra, pero no lo lleven la obediencia como una carga que ustedes tienen que hacer, como algo que ustedes tienen que producir. Crean en el amor de Dios. Cuando alguien les da una dirección, cuando Dios nos da una dirección, ¿de qué manera la recibes? Es un Dios rígido.
ay, tengo que hacer esto, si no me van a mirar mal, si no, ya no me voy a sentir tan cómodo. O ves, como dijo nuestro pastor hace unos años, las direcciones de Dios como unas direcciones amorosas de Él hacia nuestras vidas. Todo está en nosotros. ¿De qué lado nos ponemos a ver las cosas? ¿Cómo recibimos la dirección de Dios? ¿Y es posible obedecer? Sí. Miren, para ir terminando, Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Cuál es el primer fruto que muestra el Espíritu? No dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, no dice que son varios, dice más el fruto, singular. Más el fruto del Espíritu es amor. La primera manifestación de un fruto, ¿cuál es? Es amor. ¿Qué es lo que el labrador está buscando en nosotros los pámpanos? Antes de tu fe, antes de tu confianza, antes de tu bondad, antes de tu dominio propio, antes de tu mansedumbre, ¿qué está buscando el labrador? Amor. ¿Cómo puedes amarlo a Dios? Es fácil. La Biblia dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es fácil amar a Dios cuando tú crees que Él te ama a ti. Y eso es lo que el labrador busca para no arrancar el pámpano y echarlo afuera. Porque una vez cortado, quitado y echado afuera, que es la misma palabra que se utiliza aquí en esta parábola de los siervos, cuando el tercer siervo llegó y le dijo el Señor, siervo malo, infiel, dice que Él ordena que le quiten, quitar, airaos, quítenle. Es la misma palabra que dice que cuando el pámpano es quitado, es sacado. Haciendo, por eso yo lo ponía uno del lado del otro, porque los dos hablan de lo mismo. Ni uno está hablando acerca de la salvación, de perder la salvación, del infierno, no. Están hablando de acerca de caminar en obediencia, de caminar mostrando los frutos del Espíritu. Y para que nosotros podamos llevar más fruto y seamos limpiados con la palabra, lo primero que debe haber en nosotros es amor. ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? ¿Con mansedumbre? ¿Con amor? ¿Recibes la dirección de Dios y crees en un Dios de amor? Porque eso es clave y es importante, porque de ahí determina tus actitudes. Yo les digo algo y estoy seguro, y el Espíritu Santo me respalda en esto, porque es lo que Él enseña, que cuando alguien no obedece es porque no confía que Dios es amor en esa área que se le está diciendo. No confía. Y hay ciertos detalles y ciertas cosas en nuestra vida, y a los servidores les digo como iglesia local, que si a veces nos cuesta entender es porque a veces nosotros en esa área pensamos, no, yo puedo hacerlo mejor, yo sé más que Dios. En esa área no quiero dejar o entender que lo que me están diciendo es el amor de Dios para mi vida. Y nos cuesta obedecer. La Biblia dice que las ordenanzas de Dios, que los mandamientos de Dios no son gravosos para aquellos que son y entienden el amor de Dios sobre sus vidas. ¿Alguna vez has escuchado o has visto, no sé, TikToks o has visto por ahí posts donde dices, ay, ser cristiano es complicado? Ser cristiano es difícil. Bueno, hay que entrar en el proceso de entender el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y te digo que esa manera de pensar de que a veces es complicado ser cristiano, es difícil, hasta a veces es sufrido y hasta a veces es imposible mantener la vida cristiana, se van a acabar. Porque cuando uno depende del amor de Dios, cuando uno sabe que Dios lo ama, es fácil obedecerle a Él. Y yo sé que Dios te está hablando en esta noche a tu corazón, y hay áreas en tu vida que hay cosas que le cedemos a Dios y cosas que no. Y en esas áreas que a veces no queremos cederle a Dios, tenemos que traer el amor de Dios y decir no. Dios también quiere en mi matrimonio mostrar su amor. Dios también quiere traer en mis finanzas mostrar su amor. Dios también quiere traer en mi buen testimonio y quiere mostrar su amor. Dios también quiere en mis relaciones mostrar su amor. Y entonces, porque yo recibo del amor de Dios, entiendo el amor de Dios, yo puedo caminar obedeciéndole a Él. Para que haya obediencia, lo que tiene que haber es un ámbito de amor. Porque puede haber acciones que se parezcan a la obediencia. Decía yo de niño, por adentro estoy parado, pero por afuera estoy sentado. Bueno, esto contaba la pastora Faith.
La pastora Faye contaba esto, que cuando yo era muy niño, íbamos en el coche, en el auto, y pues bueno, los niños van atrás, pues, ¿no? Entonces ahí estaba Yermi Dávila, Yermicito, y me ponía entre los dos asientos. Entonces la pastora Faye decía, Jeremy, con su dejo americano, oh Jeremy, siéntate. Y dice que yo decía, yo no me acuerdo, porque esa es la vieja criatura, dice que yo decía, me siento, pero por adentro estoy parado. Y a los ojos humanos se está obedeciendo, pero a los ojos de Dios eso no era obediencia. Cuando yo entendí que esa dirección es porque me aman, porque después frenaron y me saqué el ancho, y dije, no, esto es porque me aman, entonces uno hubo una obediencia correcta, no solo externa, sino también interna. Por adentro estoy sentado y por adentro y por afuera también. Por afuera también estoy sentado. ¿Por qué? Porque lo que me dicen es porque me aman. Porque lo que me dicen es porque están interesados en mi vida. Hermano, hermana, joven, señorita, Dios jamás nos va a decir algo para destruirnos, lastimarnos, acortarnos. Es más, yo te digo, los sueños que tú tienes son los sueños que Dios ha puesto en ti, porque Él te creó. Las cosas que tú anhelas, Dios los ha hecho, los ha puesto en ti. Dios nos ha hecho, nos ha creado, nos conoce más que nadie. Jamás Él estará en contra de que, o jamás Él aprobará cortar sueños, lastimar a las personas, hacer que las personas sean infelices, que los jóvenes sean infelices, que las señoritas sean infelices, que los matrimonios sean infelices. No, te estás equivocando de Dios. Estás como ese tercer siervo. No tienes un concepto correcto de Dios. No ves a Dios como Él te ve y como Él es, como un Dios de amor. Lo estás viendo desde otra óptica. Piensas que es un Dios duro y por eso dices, ay, la iglesia no dejan tener pareja. Ay, en la iglesia no, siempre piden plata. Ay, en la iglesia todo quieren, todo lo que el pastor dice hay que hacer. Sin embargo, cuando uno entiende el amor de Dios sobre tus vidas, uno dice, bueno, esto tengo que hacer. Me someto a la dirección y obedezco por afuera, pero también por adentro, pero también en el corazón. Conozcamos a nuestro Dios de amor. Cuando Dios se muestra como un Dios de amor, también sus palabras son de amor. La Biblia es una carta, un libro, un manual que habla acerca del amor de Dios sobre nosotros. Dice Juan 15, 7, 9. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Ya saben, vamos a pedir lo que queramos y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Iglesia, Dios te dice hoy, permanece en mi amor. Confía en mi amor. Confía en que lo que Dios te dice por su palabra es porque te ama. ¿Te cuesta obedecer en cierta área? Entonces comienza a ver cómo Dios ve esa área desde esa óptica de gracia y de amor. Dios no quiere quitarte tu dinero, Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que tú entres en un raciocinio correcto o te arregles o te arrepientas enfermándote. No, Dios te ama y Dios, por su gran amor, hizo que sobre el cuerpo de Jesucristo caiga toda enfermedad y sea castigado, brutalmente castigado, flagelado. La Biblia dice que era una masa de carne, en él irreconocible, para que por sus llagas nosotros fuésemos sanados. Dios no te está enseñando con esa enfermedad. Dios jamás utilizará una enfermedad para enseñarte. No es lo que Jesús vino a mostrarnos, no es lo que Jesús enseñó. Y es por eso que tú no puedes obedecer cuando Dios te enferma. Ay, no, seguro Dios me envía esto para que me santifique más y vaya más a la iglesia. No, no vas a poder obedecer de esa manera. Mira a tu Dios de amor y vas a ver cómo tú comienzas a caminar en obediencia a Dios. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, Dios ama al Hijo, así también el Hijo, nuestra cabeza, nos ama. Por eso, iglesia de Efesoe, permanecemos en el amor. Para acabar, el día de ayer estuvimos escuchando buena palabra de Dios acerca de los que estuvimos acá, los servidores, acerca de lo que es la justicia de Dios para nuestras vidas. Y estaba en el mismo sentir yo porque estaba meditando acerca de esto. La parábola del hijo pródigo, del padre amoroso, del padre amante.
Hay tres cosas que la palabra de amor, cuando uno la recibe, esta palabra de amor, esta hace en nuestras vidas. Cuando el hijo pródigo llega a casa y llega arrepentido, llega después de haber sufrido todo lo que sufrió a causa de su desobediencia, pero se topa con el amor de Dios, la palabra de Dios de amor, hace algo en la vida de estas personas. Y hay tres cosas que la palabra de Dios hace en favor de tu vida. Primero es que te viste, mejor vestido, dijo el Padre. Luego dijo, póngale un anillo en el dedo. Y después dijo, póngale calzados en sus pies. ¿Cuál es la manera correcta? Porque la Biblia narra en este orden cronológico que fue como el Padre vistió a su Hijo. ¿Desde qué posición comenzó el Padre a restaurar a su Hijo? Primero por el vestido, la vestidura de la gloria. ¿Se acuerdan? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora por su justicia ya estamos vestidos. La obediencia comienza por vestirse. Y la palabra de Dios viene a vestirnos, entender la justicia de Dios en nosotros. Luego viene por el sello del Espíritu Santo, ese anillo, ese sello que nos hace entender y que nos muestra que le pertenecemos a Dios y que el poder para obedecer viene de Dios. Y así tienes calzados en tus pies para que como hijo te muevas y disfrutes del terreno que tienes. ¿Quieres obedecer a Dios? Comienza a vestirte de la justicia de Dios. Luego recuerda que el poder para obedecer no es de ti y no es de nosotros, es del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos lleva a obedecer. Eso es un calzado en nuestros pies que nos hace caminar, disfrutar. ¿Por qué calzados en los pies? Porque los huéspedes se los quitaban al llegar a casa, pero los hijos, aquellos dueños, andaban con sus zapatos, sus zapatos ahí en cualquier lugar y podían moverse. Y la gente que iba los reconocía y decía, estos son de la familia. No eres huésped en el reino de Dios, ni en el cuerpo de Cristo. Tú eres hijo, eres parte del cuerpo de Cristo. No estás por un poco de tiempo mientras obedeces a Dios, eres parte del cuerpo y después te cortan y te vuelven a poner. No, tú eres parte del cuerpo de Cristo a causa de la sangre preciosa de Jesucristo. Tú estás capacitado desde la primera fila, los que estamos hasta atrás. ¿Para qué? Para obedecer a Cristo, para hablar la verdad, para desechar la pornografía, para no estar en borracheras, para poder pedir perdón, para poder restaurar, para poder restaurar relaciones, para poder no ser chismosos, para no andar en glotonerías. Todo lo podemos hacer y nada de eso es por nosotros. Todo esto es porque nos han vestido de la justicia de Dios, nos han sellado con el Espíritu Santo y por eso tenemos calzados para poder ir y disfrutar como hijos de todo lo que Dios ha provisto para nuestra vida. Amén. Amén. Ya por el tiempo no sigo, pero ya seguro vamos a tener la oportunidad de seguir meditando muchas más cosas, porque esto hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo. No vamos a poder cambiar ni motivarlos a la obediencia si venimos a hablarles solo de obediencia y decirle, bueno, hay que hacer esto. Primero hay que ir a establecer la base, y la base es, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hermano? Eres un amado, Dios te ama. Dios te ama a ti. Dios nos ama a nosotros y es por eso que nos da esta palabra de amor, esta dirección de amor. Si tienes que esperar, espera porque Dios te ama. Si tienes que acelerar, acelera porque Dios te ama. Si tienes que dejar de hablar, calla porque Dios te ama. Y si tienes que comenzar a hablar, habla porque Dios te ama. No sé para quién es, tú sabes que esto es para ti, pero guárdalo en tu corazón y Dios está haciendo cosas en nosotros. Amén. Cambios vienen a nuestra vida, cambios vienen a nuestra iglesia local, dirección de la palabra de Dios. Y cuando venga, recordemos, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en mí. Yo puedo obedecer a lo que Dios tiene. En eso es glorificado nuestro Dios, en que yo, siendo su hijo, lleve fruto, muestre el fruto. Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te exaltamos por tu poder, por lo que eres para nosotros y representas. Queremos darte las gracias, Señor, por mostrarnos la manera correcta cómo obedecer. Por mostrarnos, Señor, que el camino que tenemos que seguir para la obediencia no es mirarnos a nosotros mismos. Tú mismo no buscas los frutos de los pámpanos que están separados o que pueden valerse por sí mismos, sino que vas a la vid, a la fuente. Queremos darte las gracias, Señor, por Jesucristo.